En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así ahora tiene también que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. El que cree en él no será juzgado. El que no cree en él ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos qué es lo que nos decía el Evangelio. Todo el que crea en él tendrá vida eterna. Y luego dice al principio del Evangelio: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. En este capítulo 3 del Evangelio de San Juan se nos muestra de manera muy especial la gran riqueza que tiene para nosotros estas lecturas, que nos llevan a tomar en cuenta de modo especial toda la simbología que tiene, pero de manera muy especial el signo de la cruz. Aquí es algo que en algún momento tenemos que entrar de manera muy particular. En aquel diálogo con Nicodemo que nos presenta sobre todo el Evangelio, nos hace ver Jesús todo el amor que nos tiene nuestro Padre Dios, que nos entrega a Cristo su Hijo para salvarnos y que todo se salve por Él. No nomás es exclusivamente el hombre, todo cuanto rodea al hombre, la naturaleza, todo cuanto ha creado Dios, precisamente se ve salvado por la redención de Cristo. Por eso nos dirá el Evangelio mismo de San Juan: yo soy camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y ahí lo tenemos, es una de las muestras más grandes. Jesús ocupa ese lugar para que no en algún momento pensemos, como por ahí algunos otros piensan, que de alguna forma Jesús es solamente una parte, una pequeña historia de Dios, sino es el Dios mismo presente y encarnado en medio del hombre. Y por eso tenemos que decir que de alguna forma, tanto así como la misma lectura del libro del Éxodo, como también de las Crónicas, como el libro del que el otro me llama también Deuteronomio, nos marca cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así dice también Jesús: el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado para que todo aquel que lo mire tenga vida eterna. Con esto vamos a entrar un poquito en esa imagen, en esa simbología, como en el desierto el pueblo de Israel, al hablar contra Dios, al murmurar contra Moisés, en algún momento contra quienes iban guiándolos, Dios envió serpientes en el desierto que mordían a los judíos, y estos solamente cuando vieron ya que todo aquello era algo grave y serio, comenzaron, a clamar a Dios. Se dieron cuenta de que estaban haciendo las cosas mal. Y viene este gran momento con el cual se expresa de manera muy particular aquella invitación de Dios. Le dice a Moisés: haz un símbolo de una serpiente en un palo alto y ponla en lo alto, para que el que la mire se cure, se sane. Pues le dice Jesús: de la misma manera el Hijo del Hombre será puesto en lo alto, para que el que lo mire sea salvado. Y ahí tenemos una de las cosas que en algún momento tenemos que decir: como en el Evangelio Jesús es puesto en lo alto como elemento con el cual se nos da sobre todo esa oportunidad de no clavar nuestros ojos en la tierra, sino mirar hacia lo alto. Y hemos dicho varias veces cómo de alguna forma esto pues nos tiene que llevar a nosotros a retomar de alguna forma en este domingo cuarto del tiempo de Cuaresma, pues la lectura con la cual se nos dice: alégrense. Con esas palabras comienza la antífona de entrada en la liturgia de la Eucaristía del día de mañana, recordando un texto del profeta Isaías, que es el capítulo 66. Incluso cuando la situación de alguna manera complicada y difícil
incluso aun cuando parezca angustiosa en nuestra vida y en nuestro futuro, ya estamos salvados por Jesús que ha resucitado. Primero que nada, por su sangre, no por nuestros méritos, sino por su sangre, por su misericordia, por ese regalo de Cristo mismo, que es el Dios que nos ha creado, ahora encarnado en el Hijo, se hace presente para nosotros y se entrega. Por eso dice él, nadie me quita la vida. Dice, yo la entrego y la puedo tomar cuando quiera. Por eso también nos dirá Jesús, yo soy la luz del mundo. La luz que vino al mundo para que todos podamos mirarlo y quedar sanos. Podemos seguirlo y vivir gozosos en la esperanza. Primero que nada, en un esfuerzo constante ciertamente por construir un reino nuevo, un reino de gracia, un reino de misericordia, el reino de Dios en la tierra. Ciertamente es el ideal. El proyecto de Dios es que todos nosotros alcancemos esa meta, sobre todo en nuestra vida. Darles el lugar que le corresponde a Dios, con el esfuerzo humano también, aunque no depende de nosotros la salvación. Eso tenemos que dejarlo bien claro. No depende de nosotros la salvación. La salvación depende de Dios. La salvación depende de Cristo. La salvación depende de que lo sigamos y actuemos conforme a lo que Él quiere. Es algo maravilloso esta parte, sobre todo del Evangelio de San Juan, porque precisamente va a expresar lo que en algún momento hizo Moisés, pero ahora con Jesús. De manera, dice, va a ser puesto en lo alto, para que el que lo mire, el que crea en Él, ahora se salve. Nicodemo fue preguntando, Maestro, ¿cómo puedo salvarme? Nace de nuevo. Es decir, cambia de nuevo, transforma tu vida, no sigas por el mismo camino. Actúa de manera diferente, es lo que quiere decirle. Y de alguna forma nos dice ahora enseguida, sobre todo en esa misma lectura, como de alguna manera Nicodemo, como de una manera inocente, está diciendo, pues ¿cómo siendo yo ya viejo tengo que volver al vientre de mi madre otra vez para volver a nacer? Ay, Nicodemo. Ay, Nicodemo. Sí, yo creo que por ahí tendría que ser un poquito, sobre todo, a veces nos hacemos, no somos, pero nos hacemos patos. Así es. En cuestión de que a veces en el momento conocemos lo que es de alguna forma nuestra vida, principalmente nuestra vida cristiana, la práctica y todo, y sin embargo, ¿qué hacemos? Nos dejamos llevar así, ahí vamos. Medio vivimos, medio creemos, medio nos acercamos, lo que tú ya decías hace unos momentos. Pues yo creo que ante esto tenemos que decir de una manera muy especial, como en el Evangelio de San Juan ahora, nos va a llevar paso a paso y sobre todo de manera muy importante, dándonos aquellos elementos a reconocer en primer lugar como en nuestra vida cristiana, que es la cruz. El signo de la cruz lo tenemos de manera muy especial, sobre todo manifestada en las iglesias, en las casas, en las familias, como un símbolo muy importante. Aquí es donde viene, más de una ocasión lo tienen las familias, los hogares, sobre todo a veces de una manera pues privada, podemos decirlo así, y no en lugares visibles, o en una sala, o en un comedor, o en la misma recepción de la casa. Pero sobre todo hay esas familias, voy a poner así, familias nice, que de alguna forma dicen, más de una ocasión tratan de esconder su fe. Tienen solamente alguna imagen, un signo, de manera privada por allá, solamente en la habitación, y por afuera cuadros muy modernos, muy otra cosa, pero no tienen una imagen que diga, esta familia es cristiana, esta familia es católica, esta familia vive su fe. Y allí es algo que en algún momento expresa realmente. Y aquí no entra en eso otra vez con la provisión del capítulo 20 del libro del Éxodo, aquella propuesta sobre todo en algún momento que nos presenta diciendo, no te harás imagen alguna y vuelve otra vez. Yo les digo, no hombre, no se crean de todo eso. Así de sencillo, para no entrar en otras cosas. Cuando se vive sobre todo este acontecimiento, especialmente en la muerte en una familia, la cruz preside, ocupa un lugar sobre todo muy especial para mirar a Cristo en la cruz sobre el féretro de nuestros difuntos. Sin embargo, ahí muchas veces se convierte en un signo, pues solamente que no manifiesta realmente nuestra fe, como costumbre, como tradición, no como debería de ser, donde se debería manifestar el reconocimiento del grande amor y la misericordia de Dios y su bondad, como Cristo en la cruz lo hizo y lo vivió en aquel acontecimiento. Por eso en cada momento importante de nuestra vida deberíamos ocupar sobre todo debería ocupar la cruz, ese espacio tan importante para encomendarnos a Dios. Hacemos la cruz sobre todo cuando vamos al trabajo, cuando cuando vamos a iniciar una obra, cuando actuamos en algún momento en la relación con las actividades que realizamos diario. Y ojalá que nunca nos olvidemos de llegar sobre todo en este camino de resurrección, por el camino de la cruz. Y para poder llegar allá,
a la resurrección, a la gloria, tenemos que pasar por la cruz. Dice Jesús, tomen la cruz de cada día y luego síganme. En este libro de las Crónicas que acabamos de escuchar en la primera lectura, nos presenta precisamente una síntesis de la historia del pueblo de Israel después de haber estado en Babilonia, en que el escritor sagrado intenta poner de manifiesto la superioridad de la alianza de Dios con su pueblo. Perdón. Y los que son pueblos vecinos que tienen sus dioses con minúscula, acá por la primera es el Dios de Israel con mayúscula y los dioses de los pueblos vecinos con minúscula, en donde el escritor sagrado confía en que Dios ha de cumplir las promesas que ha hecho a su pueblo, en donde el templo tiene un lugar especial en la vida del pueblo. Ya decíamos el domingo pasado también, cómo Jesús amaba el templo, quería el templo, quería aquel lugar, e incluso dice en algún momento, cuántas veces he querido reunir a todo tu pueblo, como la gallina dice, reúne a sus pollitos. Y el templo para el pueblo de Israel es ese lugar de gracia, es ese lugar de regalo, de oración. Y Jesús se enojó en aquel momento y dijo, ¿por qué convierten el lugar de Dios en un mercado? Y ahí lo tenemos de alguna manera muy especial, sobre todo en este sentido, como tenemos también nosotros que mirar ese contexto. Muchas de las veces el pueblo de Israel reclama de que el templo es un lugar especial, pues precisamente el templo tiene un lugar especial en la medida que nosotros vivimos nuestra fe, que nosotros practicamos nuestra fe. Hoy día, podemos decirlo así, todos los pueblos, las pequeñas comunidades, todos tienen un templo, tienen un lugar para la oración, un lugar donde se puede reunir la gente de manera muy particular y especial para decirle a Dios gracias por la vida, muy propio y así desde la capilla más pequeña hasta la catedral más enorme y más maravillosa con adornos y todo, es un lugar de oración. Sin embargo, en estos momentos el texto nos pone ante el momento del dolor, ver su templo destruido y todo cuanto es para ellos importante. Así puede reconocer en su momento cuánto Dios les ama, y ahora después del destierro los vuelve a regresar con esa finalidad, que comprenda la bondad de Dios, pero también que reconstruyan el templo, que se convierta en un elemento que fortalezca sobre todo la fe del pueblo. Hoy de manera muy especial en este domingo, la cruz, y en ese sentido nos presenta sobre todo de una manera muy particular, la imagen a la manera del Éxodo, donde Moisés, como ya decíamos, levanta la serpiente en el desierto y se convierte en un signo de salvación para un pueblo, y ahora es Cristo quien en el signo de la cruz es levantado y es salvación para el nuevo pueblo de toda la humanidad. Aquí no es solo exclusivo del pueblo de la Iglesia Católica, no. Para todos los hombres Cristo es la salvación. Y en ese sentido tenemos que reconocer cuánto es el amor de Dios, porque nos deja a su Hijo a pesar de aquella situación que en algún momento algunos dicen, será Dios, entonces no tenía sentido. No, es el mayor sentido y el mayor sinsentido también a la vez. Sí, también. ¿Por qué? El mayor sentido, ¿por qué? Porque en algún momento, ¿cómo es posible que la eternidad, el Todopoderoso, se haga una persona como nosotros? Participe del hombre en su totalidad. Es el sinsentido que en algún momento a veces a algunos les cuesta entender por qué Dios tenía que estar aquí. ¿Bastaba con una palabra? Dicen, bastaba con una palabra y con eso hubiera salvado al hombre y punto. No. Él que hizo experimentar la vida del hombre de todo a todo, desde el nacimiento hasta la muerte, y experimentar desde la pobreza hasta el momento de la cruz sin nada otra vez. Creo que tenemos muchísimas cosas que podríamos sobre todo reflexionar en ese sentido, y cómo la cruz se convierte en ese signo tan trascendental para la vida cristiana y que enriquece sobre todo la vida nuestra. Y ojalá que siempre en todas las familias no escondamos nuestra fe. No escondamos para lo privado nada más. Si tú tienes en tu casa una bonita sala, pon un signo, una imagen, un cuadro que te recuerde precisamente esa bondad de Dios en tu vida y que se diga quién eres. Pero es que soy el licenciado fulano de tal, soy el doctor más allá, soy el psicólogo, soy el maestro. A todos, soy el ingeniero, quien sea. Denle un lugar al Señor en su corazón y en su familia y en su casa. Y ojalá que la cruz de Cristo siempre presida su hogar. Como en algún momento el tema nos lleva precisamente en este domingo, que todos creen en Él para que todos tengan vida eterna. Y así como fue levantado
bueno, en el desierto aquella serpiente, ahora es levantado Jesús para que todo el que lo mire sea salvado. Así es. Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Ay, que